Obediencia, obedecer, de letras Obed, siervo, hijo de Rut, y del padre Azarías el profeta, del reino Asad. Esta mañana voy a hablar acerca de la obediencia y por qué es necesario entender, comprender y obedecer para que los obeliscos sigan teniendo vigencia, no solamente en Egipto, sino también en otros lugares del mundo. Del hebreo Obed Edom, siervo de Dios. El origen de la palabra obediencia en el idioma castellano se origina en el comienzo del idioma hebreo Obed. La palabra obediencia, del verbo traducido obedecer, es shamat be, que literalmente significa escuchar a. Ese escuchar no se está refiriendo a escuchas de los servicios de inteligencia, no se está refiriendo a audios dentro de la mente de mascotas, no se está refiriendo a permanencia en la vista de familiares, no se está refiriendo a sonidos atómicos con manipulación aerosensorial. Se está refiriendo a escuchar lo que hay que escuchar por medio de la letra. La letra es el comienzo de la fonía. Cuando alguien dice escuchar a, se está imaginando ya que debe escuchar de otra persona algo que le quieren decir. En el pensamiento hebreo, esa palabra escuchar es por medio de la palabra. El verbo se usa en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento hipokouo, que es un sustantivo hipokoe, del adjetivo hipekos, un compuesto de akouo, que significa oír. Hipakouo significa literalmente oír bajo. Obediencia entonces, que viene de la palabra Obed, Edom, siervo de Dios, alguien que sirve, alguien que ministra, que es el origen de las letras obelisco, significa escuchar. Obedecer significa escuchar, oír. Pero ese oír es un oír bajo, un oír suave, un oír lof. Calma, mansa y serena significa ese oír. No aplicable en otras fronteras. Brasil y adventistas es una letra posiblemente y una música inspirada del idioma portugués, una de mis canciones preferidas, que las autoridades de ese país me entregaron la administración de, no la comercialización, sino la música, la letra como un hombre responsable, y se aplica obedecer a oír bajo, calma y serenamente, mansa y serenamente. En el Nuevo Testamento se usa esakouo en Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 21. Literalmente, oír hacia lo que otro me dice o me manda, en el cual debo escuchar, entender y obedecer. De letras peitomaya y peitargeo, según Tito, el capítulo 3 y el versículo 1. Estas dos últimas palabras expresan respectivamente las ideas de ceder a la persuasión y someterse a la autoridad. La idea de obediencia que sugiere este vocabulario es la de un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad o la influencia del que habla.
y que conduce hacia el cumplimiento de lo que dicha autoridad requiere. Jesús y el cielo y los ángeles son quienes utilizan esta manera de comunicar y están atentos todo el día para ver si uno obedece o no. Pero esa obediencia que el cielo mide a través de una voz mansa, calma y serena, es en base a la obediencia terrenal de los civiles con las autoridades, las personas, las familias, los vínculos. Para que una persona se le deba obediencia, tiene que tener, primeramente, dice, el derecho de mandar. A pocas horas donde los luciferes dijeron de que es una guerra del manubrio, del volante, de que ellos quieren tener la conducción del país y del mundo, y que fueron a la luna, y que desde la luna dirigen el mundo y los sistemas del mundo. Invito a reflexionar a todos aquellos que son letrados, a verificar, a reflexionar si tienen el derecho de mandar, si tienen el derecho de imponer de que un magistrado nunca llegue a tener un auto porque hay que ir en el ómnibus y hay que dejar que ellos manden en los campos de concentración, en el poder, en el fútbol, en los deportes, en la sexualidad. Según el pensamiento teocrático, hay que tener derecho de mandar. Eso significa obedecer, tener el derecho de mandar. Punto B. Poder hacer conocer lo que quiere que se haga. La obligación del hombre de obedecer a su hacedor, por lo tanto, presupone el señorío de Dios y su revelación. O sea que para poder obedecer hay que tener el derecho de mandar. Y para poder tener el derecho de mandar hay que hacer conocer bien, informar bien, explicar bien qué es lo que quiere que se haga, qué es lo que quiere que se obedezca. Pero esa persona que tiene el derecho de mandar y que explica bien qué quiere que se haga con respecto a algo, tiene la obligación de obedecer a su hacedor, o sea, al Padre. En mi caso, al Hijo directamente, por bioética. Y posteriormente debo aceptar el señorío de Dios, que quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dueños tanto de América como de los otros continentes del mundo. Y eso está registrado en su revelación. A partir de allí es que yo puedo decir que soy un soberano de todo el continente y otras tierras que así lo decidieron, pero porque creo en la revelación, acepto el señorío de Dios, explico que hay que obedecer y tendría derecho a mandar y que me obedezcan. El Antiguo Testamento habitualmente describe la obediencia de Dios como la obediencia a oír, pero a su voz, en base a los mandamientos. La desobediencia se describe como el no oír la voz de Dios cuando Dios habla. Según Salmos, el capítulo 81 y el versículo 11, y Jeremías, capítulo 7, versículo 24 y 28. Las Escrituras
En las Escrituras, Dios exige que su revelación sea tomada como regla para la vida de todo hombre. En ningún lugar de las Escrituras encontramos que los lunáticos, los diablos, Satanás, Lucifer, los demonios puedan llegar a tener autoridad ni de desafío en lo que respecta a sistemas humanos y el señorío y la revelación. Habían logrado capítulos claves en el contexto de historia bíblica, en el cual mantenían subyugado a los hombres y a las mujeres por medio de cárceles. Hay que revertir con muchísima madurez todos aquellos que manejan la letra para entender de que la revelación, el señorío de Dios, el derecho a mandar por medio de una explicación genuina y auténtica por una creencia en el Hacedor, es que hace a la manutención de aquellos que viven en el planeta Tierra bajo estas reglas. La obediencia a Dios es un concepto suficientemente amplio como para incluir la totalidad de la religión y la moralidad bíblica. La Biblia es insistente en el hecho de que los actos externos y aislados de homenaje a Dios no pueden subsanar la falta de obediencia consecuente en el corazón y la conducta, según 1 Samuel capítulo 15 y 22 y Jeremías 7:22. Hemos visto no solamente recitales, sino predicaciones y toda clase de magnánima adoración al Padre en el nombre del Hijo. No se encontró especie y se encontró intención. Lucifer liderando detrás de cada uno para entrar hasta el cielo con Satanás. Continúan apareciendo la envidia de muchos falsos adventistas luciríficos que tenían el único propósito de empujar a lo magnánimo, pero eran falta de obediencia en la oscuridad, en robótica, en accesos. Ya lo había anunciado el Señor, no se dejen caer en el show de la fe. La prueba de la obediencia por medio de la explicación y el reconocimiento público es una evidencia contundente de que se debe obedecer. La desobediencia de Adán, el primer hombre representativo, y la perfecta obediencia del segundo, Jesucristo, constituyen factores decisivos en el destino de todos. Cuando Adán ignoró la obediencia, sumergió a la humanidad en la conciencia de culpa, en la condenación y la muerte, según Romanos 5:19 y 1 Corintios 5:22. La inquebrantable obediencia de Cristo hasta la muerte obedeció Cristo, según Filipenses 2 y Hebreos 5:8 y 10:5 al 10. Obtuvo la justicia, ganó la obediencia, que es la aceptación del Padre para que junto a la comunión con Dios por medio de la vida, no como un representante, sino como un vínculo no sucio, es que todo aquel que crea en Él pueda tener la chance de no ser contados entre los desobedientes en los cuales Adán cayó. En la promulgación por Dios en el pacto antiguo, se daba realce a la obediencia a los requerimientos a fin de que el pueblo pudiera disfrutar de su favor, según Éxodo 19:5. En sus promesas en el nuevo pacto,
Empero, se dio realce a la obediencia como un don que él mismo le daba, Jesús mismo, a fin de que se pudiese disfrutar de su favor. Jeremías 31, 33, 32, 40, Ezequiel 36, 26 y 37, 23 al 26. Jesús remendó la posibilidad de no vivir más en desobediencia. ¿Qué es lo que hacen estos tipos lunáticos, estos tipos de agua con búnkeres atómicos, canales de televisión que dicen vamos a estafar por medio de las imágenes, no nos interesa nada, te ponemos que es un producto pero es otro producto, te ponemos que es un número pero es otro número, te ponemos que es una bandera pero es otra bandera, te decimos de que somos autoridad pero somos autómatas. Les ganó Jesús. Quedaron en la fruta priorística. Si Lucifer no quiere comprender eso, si los lunáticos no quieren comprender eso, si los países no quieren comprender eso, van a caer como cayeron en estos últimos años, donde en estas últimas horas me van diciendo que hace muchos años venían atacando habitualmente, diariamente, a cada uno de los habitantes, porque de manera rebelística iban a los universos para mantener a todos desobedeciendo. Y cuando alguien iba de buena fe a una iglesia, a una denominación, a un lugar donde se hablaba en el nombre de Dios, era engaño. Te tomaban la hija, te tomaban la esposa, te tomaban la suegra, te tomaban... Insto a reflexionar la teología contemporánea social para poder mantenernos del lado de la obediencia y el cumplimiento. Obediencia sin cumplimiento no es obediencia. La fe en el Evangelio y en Jesucristo es obediencia para los cristianos en base a Hechos 6:7 y Romanos 6:17, Hebreos 5:9 y 1 Pedro 1:22. Por cuanto Dios así lo manda, según Juan 6:29 y 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 23. La incredulidad es desobediencia. Romanos 10:16, 2 de Tesalonicenses 1:18, 1 de Pedro 2:8, 3:1 y 4:17. Lamentablemente, esa palabra incredulidad viene de aquellos que saben que hay que mantenerse del lado de estándares, códigos, inclusive sentimientos del hogar y la familia, el derecho del hombre y el derecho de la mujer, el derecho civil del matrimonio y la estabilidad del matrimonio, el derecho del padre a poder tener comunicación con las hijas y con los hijos. El incrédulo hace crudo a eso y se apropia de la vida con Lucifer, se apropia de la niña, se apropia de la actividad neurológica, se quieren apropiar de la sexualidad, se apropian de lo puro, dicen así como enfatizan Lucifer y la luna, van directamente a lo puro porque tienen un desequilibrio totalmente neurológico por prácticas anales. La incredulidad es desobediencia, no hay un punto medio. Aquel que abusa de la pureza de manera planificada en el poder o fuera del poder es un incrédulo, donde lamentablemente los evangélicos aquí en Buenos Aires me habían dicho de que los incrédulos no tenían posibilidad de salvación. Siempre pensando como sociólogo, dije, hay salvación aún para los incrédulos. La Biblia nos dice de que son desobediencia, carne de desobediencia. Allí es donde hay que tener muchísimo equilibrio al respecto. La vida de obediencia a Dios es fruto de la fe. La obediencia cristiana significa imitar a Dios en santidad, según Pedro, el capítulo 1 y el versículo 55, el pensamiento de los cristianos. Y a Cristo en humildad y en amor, según Juan, el capítulo 13, el versículo 14,
y 34, y Filipenses 2:5 y Efesios 4:32 al 5:2. Nace de la gratitud por la gracia recibida, según Romanos el capítulo 12 y el versículo 1, no del deseo de obtener mérito y de justificarse uno mismo a la vista de Dios, inclusive a la vista de los hombres. Aquel que obedece no está pensando en los laureles, está pensando en que hizo lo que tenía que hacer. No hay lugar a especulación. Es abismal el pensamiento cristiano con lo que se refiere al pensamiento católico. Y los estados han quedado totalmente sujetos al pensamiento católico. Deben recurrir al pensamiento cristiano y cumplir. De otra manera quedan en la fila de los incrédulos, y el catolicismo siempre fue una arena movediza. El guardar la ley con dicho motivo no constituye obediencia a Dios, sino lo opuesto, según Romanos el capítulo 9, el versículo 31 y 10 al 13. La gracia, la fe y la ley van juntos. Y es allí que solamente la ley constituye a la obediencia a Dios, pero puede llegar a ser lo contrario. Y es allí donde fui evaluado y han encontrado de que soy uno de los mayores enemigos de las letras Satanás Argentina. Pero no encuentran que he sido traición a la ley. No encuentran que soy abuso de la democracia. No hallan de que soy traición a la teocracia. No encuentran que soy traición a los documentos. No es un motivo para quedarme por estas latitudes, pero sí a Dios sea la gloria de que debe haber un equilibrio entre la ley, la fe y la gracia. Y he podido triunfar sobre todos aquellos defraudadores de la ley, la fe y la gracia. La obediencia a la autoridad divinamente establecida en la familia, según Efesios el capítulo 5, 22, 6.1 y 2 de Timoteo 3.2, en la iglesia, inclusive y en el Estado, según Mateo capítulo 21 y 22, Romanos 13.1 y 1 de Pedro 2.13, es parte de la obediencia del cristiano a Dios, hasta que demuestren lo contrario. Decía un profesor en lógica y filosofía en la etapa secundaria. Puedes amar a tu novia, puedes amar a tu iglesia, puedes amar a tu esposa, puedes amar a tu padre, a tu madre, puedes amar a tu estado, puedes amar a todo. Podés demostrarlo a través de, en la sociedad, en los medios, hasta que cada uno empieza a demostrar lo contrario hacia uno. Y eso debe ir menguando, alejándose. Y la palabra de Dios sigue firme y segura, de que la obediencia y la autoridad divinamente establecida comienza en la familia, en el Estado, hasta que demuestran lo contrario. Cuando hay conflictos, debemos estar dispuestos a desobedecer al hombre a fin de no desobedecer a Dios. Dice Hechos, el capítulo 5 y el versículo 29, uno de los versículos más importantes en la Biblia. Los luciferes han hecho estragos con este versículo. Se hacen pasar por hombres y hacen desobedecer a Dios. Y cuando alguien dice voy a hacer algo por el faraón es Dios. No, el faraón no es Dios. Voy a hacer algo por Biocristo. Porque es Biocristo. Lucifer está 24 horas personificado de autoridad en el manubrio de cada una de las vidas, principalmente acá en América. No es hombre.
Lucifer personificado no es hombre. Satanás personificado no es hombre. Demonios personificados no son hombres. Insto a cada uno de aquellos seres vivientes humanos que se ponen lentamente del lado de Dios a discernir, entender, comprender por medio de una suave voz que baja desde el cielo para saber cómo, cuándo y por qué obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios bendiga a América y a todos los pueblos que así lo creen.